Falta... ¿Quién? Mario. Bueno, si ven a Mario que quiere entrar, me avisan, por. Ok. Que entonces aquí les decía que quiere estudiar de cada uno de los nutrientes, ¿no? El nitrógeno, pues ya saben, es uno de los que más requiere la planta y pues funcionan casi todas las funciones bioquímicas de la misma, estructura proteica, juega un papel importante en las moléculas y funcionan todo lo que es más crecimiento y desarrollo. Sin embargo, hay otras funciones bioquímicas bien particulares y bien definidas para el nitrógeno. Ya esto pues es más bioquímico en las purinas, las pirimidinas, funciona también en todo lo que son ácidos nucleicos, ahí para que se vayan acordando de otras clases. Dos formas que tienen para la absorción del mismo, ¿sí? Dos formas. Sin embargo, el nitrógeno, como muchos otros, tienen un ciclo y tienen todas unas partes por cuáles pasan, por cuáles no pasan, si se devuelve o no se devuelve dentro de su ciclo, ¿sí? Entonces, dentro del ciclo, vean que aquí tenemos el amonio, ¿sí? Que es la forma asimilable preferida por las lemnas, bueno, estas son unas algas. El nitrito, ¿sí? Ese nitrito resulta ser tóxico para la planta. Y el nitrato. ¿Por qué aquí están todos estos? Porque hacen parte de todo el ciclo de nitrógeno, ¿sí? Y pues el óxido nitroso, pero también tenemos el nitrógeno elemental o disuelto, ¿sí? Todas estas hacen parte del ciclo, parte de todo el ciclo. Estas son formas orgánicas insolubles. Y aquí es para que vayan viendo cuáles son los estados de oxidación por los cuales va pasando él. Y esto tiene altísima relación con la oxidorreducción, ¿sí? ¿Qué le correspondió a quién? A Polanco. Sí. A Polanco. Bueno, espero estén estudiando también eso. Volvemos a los móviles. Recuerden, son estos. Entonces se traslocan de la parte adulta a cumplir sus funciones específicamente en las yemas terminales. ¿Sí? De las yemas terminales. ¿Cuáles son las yemas terminales? Bueno, las que van en crecimiento o las partes más jóvenes. Recuerden, por ser móvil. Los síntomas de deficiencia se van a observar en las partes adultas y hojas inferiores. Esta de las partes adultas. Uy, ¿qué pasó? Me sacó. Cada vez que se va transformando pasando a MP4, entonces ya me saca. Ok, exigencias minerales de las plantas. Entonces recuerden que las exigencias o los requerimientos, bueno, hay 3 criterios de sensibilidad, pero estas exigencias son otra cosa. Estas exigencias tienen que ver con lo que la planta necesita. Se llama requerimiento nutricional. Entonces, de acuerdo a toda la estructura de la planta, es el requerimiento nutricional. De acuerdo a lo que ella más necesite para poder ir haciendo todas sus funciones bioquímicas. Entonces, la cantidad de macro o micronutrientes que un cultivo retira del suelo para su desarrollo óptimo. Cuando hablamos de que retira del suelo, entonces estamos hablando de absorción, y ahí es algo que hay que tener en cuenta, que es la absorción total y
la extracción. Ahí vamos teniendo en cuenta esos dos conceptos, ¿para qué? Para luego hablar de análisis de suelo, ya que la absorción, entonces sí, es todo lo que extrae, pero esa absorción total es todo lo que requiere la planta para formar desde la raíz hasta el fruto, ¿sí? Pasando entonces por todos sus órganos. Entonces, ahí requiere todo un montón, no es solamente que ella requiera para hacer su fruto, no, ella requiere para su desarrollo. Entonces, hay que tener en cuenta que hay un requerimiento nutricional y en el requerimiento nutricional vemos dos conceptos, absorción total y extracción. La absorción total, les repito, es lo que la planta requiere para formar todos sus órganos. En cambio, la extracción es solamente cuánto requiere para formar lo que se extrae del sistema. Por ejemplo, en las musáceas, digamos el plátano, los bananos. Entonces, lo que extrajo, pues, es ese órgano. Y no es que la planta solo necesite. Entonces, nosotros no debemos fertilizar por extracción, sino por absorción total. Eso lo vamos a seguir tratando más adelante para ya luego estar hablando de análisis de suelo. Ok, entonces volumen cosechado, entonces ya sabemos, bien sea las hojas, los tallos, los tubérculos, los bulbos, lo que sea. La semilla, lo que sea que nos interesa de esa especie. Las fibras necesitan más una relación. Recuerden que esta slash o esta pleca significa relación. Entonces, los cultivos de fibra necesitan más potasio, la relación potasio-calcio. Pero si nos vamos a estas dos funciones bioquímicas, entonces vamos a entender por qué esos cultivos de fibra necesitan más a ellos. ¿Qué cultivos de fibra podemos tener como ejemplo, Polanco? Maíz. Maíz. No, Perdón, ¿de qué dijo? de fibra. Fibras textiles. Oh, ya le entiendo. Pues yo conozco el isote. Ajá, ¿y eso es? Sí, oye, el isote a mí me han hablado de que sirve como para fibras textiles. Isote, ¿cómo es esa planta? Es que ese es el problema El, con los nombres vulgares. sí, ese es el problema. Comunes. Allá donde tenemos sembrados, nosotros tenemos sembrados un isote que se parece mucho a la... Ay, es que sí, tiene toda la razón. A trabajar con nombres así no es lo más Los nombres conveniente. comunes es bien raro. Sí, Bueno, quizá ustedes ya los conocen, yo no los conozco. Pero ¿qué da? ¿Qué sí, da? pues lo que da esa planta es como es que mi papá lo sembró por eso mismo, porque lo quería vender como para fibras textiles, Ajá. pero no, creo que lo que da solo es como, ay, no me acuerdo cómo es la palabra, es que eso fue hace tiempo que lo sembramos. Bueno, yo lo voy a buscar, me queda de tarea. ¿Isote con qué? ¿Con H o normal? Normal. Isote, ok. Bueno, por ejemplo, una que utilizamos todos todo el tiempo es el algodón. ¿Sí? Es algodón, entonces, dentro del requerimiento. ¿Cómo se llega a esto? Esto no se llega más que por investigaciones. ¿Sí? A través de investigaciones es que se llega a estos datos, a estos resultados, a estas determinaciones, a través de investigaciones. ¿Sí? Por ejemplo, de la investigación que sí les puedo yo hablar es de lo que yo he hecho, que he trabajado con caléndula y ahora con rambután. Y les puedo decir con toda certeza que el rambután sí requiere muchísima potasio, por ejemplo. ¿Sí? También en caléndula, que es una compuesta, es caléndula officinalis, es familiar del girasol y es una medicinal.
Entonces ella requiere mucho, por ejemplo, de micros, ella absorbe muchísimo hierro y sodio. Absorbe muchísimo. Pero el sodio, recuerden que no es un micro como tal, sino que es un benéfico. Entonces, pero absorbe muchísimo y a eso sí es un requerimiento o sí es algo que hay que tenerlo en cuenta, pero es de cada uno, ¿no? De cada uno de los cultivos. Y eso no se da más que con investigación. Los cereales, raíces, tubérculos, productos que requieren pues como concentración de azúcar, exigen mucho más nitrógeno y potasio. Al igual que los frutales y las oleaginosas. ¿Saben cuáles son las oleaginosas? No. A ver, Nasri. Nasri. ¿Estás ahí, Nasri? Sí. ¿Cuáles son las oleaginosas? Master. ¿Estás ahí? Bueno, las oleaginosas son las plantas que producen, ¿qué? Aceite, obvio. Aceite. Master, Dime. dice Nasri que no le agarra el Bueno, ni modo. Sí, son plantas que requieren más, que producen más, o que uno las cultiva con el propósito de sacar aceites. Por ejemplo, los olivos, por ejemplo, los girasoles, ¿sí? Entonces saca aceites. Hay otros, ¿no? Como no específicamente para aceites, pero hay otros que también se saca aceite, como el ajonjolí, el aguacate y bueno, otros. Entonces ellos son más exigentes en nitrógeno y potasio, ¿sí? Aquí solamente estos son datos curiosos. Ay, Nasri, es que tengo conectado el WhatsApp en el computador y me interrumpe, pero bueno. Sí, tranquila, Nasri, después de que estés entendiendo, y si no, igual subo la presentación. Aquí simplemente son datos curiosos, por favor lo leen. Formas asimilables ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Esto simplemente para que lo sepan en sus frases iniciales, algunos cultivos como las gramíneas, por ejemplo arroz, trigo, avena, prefiere consumir nitrógeno amoniacal, pero eso es más ya fisiológicamente por el cultivo. En el arroz se da más, porque si aplicamos nitrato, entonces simplemente se va a perder todo ese oxígeno de ese nitrato por los microorganismos. Recuerden que si estamos en un suelo inundado, estamos en un suelo, entonces, sin estoy tranquila. Estamos en un suelo que no tiene aire, ¿sí? Que no está oxidado, entonces estamos en un suelo reducido. Entonces ahí vamos a necesitar el aporte en su mayor forma, como amonio, el aporte de nitrógeno, ¿sí? De forma amoniacal. Bueno, esto, a ver, esto muchachos, por favor lo leen de formas asimilables. Quiero llegar a, esperar un momento. Esto lo leen más para que estén entendiendo el ciclo de nitrógeno completamente. Espérenles. ¿Qué pasó? Espérenles. Les voy pasando aquí. Bueno, vamos a continuar aquí. Acuérdense que todo esto
son repasos y ayudas, ¿no? Lo ideal sería que viniéramos solo a resolver dudas, pero ustedes aún no se han introducido en la disciplina. Miremos entonces este. Por ejemplo, este es un síntoma nutricional clásico. ¿De quién? Del magnesio, del hierro y del zinc. Pero entonces, ¿qué hacemos para no confundirnos y saber exactamente cuál es? Primero hay que estudiar bien sus síntomas de deficiencia. Son clásicos en cada uno. Entonces, para ir más a la fija, ¿qué tenemos que hacer? Si ya estamos en un cultivo y en algo mucho más serio, tenemos que hacer un análisis de tejido y saber cuáles son los requerimientos y los rangos óptimos en ese cultivo y mirar si entonces estamos presentando rangos por debajo de ese rango óptimo o de ese rango normal. ¿Qué es lo que aparece? Siempre que hablemos de clorosis, hablamos de un amarillamiento, pero es mucho más técnico decir clorosis. Entonces, vea cómo se van poniendo. ¿Sí? Vean cómo se van poniendo. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber una carencia de clorofila. Pero se presentan tanto las hojas jóvenes como en hojas maduras. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y esto para cuándo sería? Esto sería para cualquiera de las plantas. Sin embargo, cada una tiene sus particularidades. ¿Sí? Esto es básico también, es bien básico. Cuando estamos presentando una necrosis es muerte. Entonces, cuando estamos presentando una necrosis de cualquier parte de la planta, pero en su mayoría estamos presentando en ocasiones de todos los bordes, ¿sí? A veces se puede presentar en el tallo, a veces en la raíz, pero en su mayoría es en las hojas. Y puede ser calcio, puede ser potasio, puede ser boro y puede ser manganeso. Vean la diferencia, ¿sí? Entonces vayan viendo, esta necrosis, el anterior era clorosis, ¿sí? Y así vamos a ir estudiándolo. Otros síntomas de deficiencia, no principalmente como la esclerosis. Puede ser falta de frutos o de semillas. Algunos lo que hacen es que no hay buen desarrollo de Mascul, fruto. Dime. Nasri le está preguntando. ¿Cómo? No te escuché, Polanco. Polanco. Plantas que producen óleo. Para tener clorosis, donde se empieza a poner amarillas, no importa dónde empiezan. Bueno, se empiezan a poner amarillas de acuerdo a la clorosis que sea, o sea, de acuerdo al elemento en que estemos hablando, de acuerdo al elemento que es, ¿sí? Pero entonces determina y lo primero que vamos siempre es al movimiento. Bueno, ¿se están poniendo cloróticas las hojas bajeras? ¿Es por senescencia o es en sí por deficiencia? Entonces, hojas bajeras o hojas intermedias o se están presentando clorosis en las hojas nuevas, en las hojas recientes, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la posición? Por eso les decía que es importante saber si es entonces móvil, intermedio o inmóvil. ¿Sí? Por aquí van a ver otras ayuditas más. Nasri, pero ¿tú logras escucharme? ¿Sí contestó Polanco? ¿Sí Sí le escucha eso. Ok, bueno. Bueno, como les decía, no solamente el síntoma puede ser una clorosis.
Los síntomas pueden ser muchos y hay un síntoma que a mí me agrada bastante, que se los muestro siempre en una planta indicadora en el huerto mandala, y es el síntoma de la clorosis de fósforo, que se ven como morado, como rojizo, son antocianinas que van desarrollando. Entonces vean que no siempre es clorosis, no siempre es clorosis. Puede también haber un detenimiento del crecimiento. Entonces tenemos que saber con qué lo relacionamos. Lo que mayormente la gente lo relaciona y lo más fácil que hacen es con el nitrógeno, porque el desarrollo está muy implicado, las funciones del nitrógeno están muy implicadas en el desarrollo de la planta. Pero ya vieron con el boro que no es solamente el nitrógeno, ¿no? Enrojecimiento de los vegetales, algunas partes de la planta toman color rojizo y obviamente la formación de antocianina, esto es de fósforo. Endurecimiento y adelgazamiento de los tallos herbáceos, las hierbas pueden desarrollar tallos a veces muy débiles y a veces se le atribuye a el calcio, porque el calcio da rigidez en la pared celular. Para que vean de pronto algunos de nitrógeno, ¿sí? Esto empieza por las hojas más viejas. ¿Por qué por las más viejas? Porque él es móvil. Si él es móvil, él va, nutre acá y después se va viendo entonces la clorosis acá. Pero vean que si el nitrógeno no solamente son las hojas viejas, sino que también influye en el desarrollo total de la planta, ¿sí? Un exceso entonces es mucho más, un exceso es diferente. Un exceso, después les voy a poner una foto aquí de exceso, un exceso de nitrógeno se presenta por un verde que no es característico de la planta. Es un verde intenso, súper verde, y se hace muy suculenta la planta, suculenta. Entonces vienen muchas plagas, muchas enfermedades, ¿sí? Por eso no queremos, siempre queremos todo en equilibrio. Fíjense en Máster, Dime. también he leído que por exceso de nitrógeno se pueden mostrar brotes más débiles, que como con las hojas se vuelven muy verdes, pero a la hora de los brotes son como que más débiles por querer crecer muy rápido. Sí, porque como que se acelera esas células y ese crecimiento es tan rápido pero ahí también está implicado muchas veces el calcio, porque el calcio da rigidez en la pared celular, ¿sí? Entonces, vamos a ir como intentando, yo les dejo siempre una tarea, que es que hagan un cuadro para ustedes, un cuadro en el cual desde el lado izquierdo ponen todos los 17 nutrientes, luego ponen los síntomas, las funciones bioquímicas, luego ponen la forma de absorción, ponen el síntoma de deficiencia y pueden poner hojas de algunos cultivos representados de la zona. Así van de pronto estructurando un poco todo esto, ¿sí? Entonces vean aquí, esta es una solución completa, pero aquí es fertirriego porque tiene sustrato. Entonces una solución completa y aquí es una solución menos potasio. Vean que también se ve una merma del desarrollo, ¿sí? Se ve una merma del desarrollo, sin embargo no se ve una clorosis así pues que uno diga marcada, ¿sí? Entonces el potasio, bueno, como les decía, el potasio es uno de los cationes rey. Él activa más de 60 enzimas, más de 60. Entonces, es un nutriente, bueno, que a mí me gusta mucho, que me tocó trabajarlo muchísimo. Él ayuda especialmente a la activación enzimática, pero hace cantidad de cosas más. La osmorregulación es muy importante, el potasio. La translocación de carbohidratos es muy importante, el potasio. El color de los frutos es importantísimo, el potasio, junto a otros como el boro. Igual que el llenado de fruto, que el fruto sea rico, bonito, dulce, ¿sí? Pero vean que en otros cultivos, pues, se presenta de otras formas. Vean, por ejemplo, en esta, que esta es ¿qué? ¿Cómo, Máster? ¿Qué cultivo es este?
Este de abajo, segundo. Ninguno. ¿Nunca han visto estas hojas? Pues yo no. Como que no comen muchas verduras, ¿no? ¿No? Remolacha. Son hojas de remolacha. Entonces aquí lo que uno hace es que pone menos concentración del potasio, media concentración y alta concentración o normal concentración. Entonces va viendo los tratamientos cómo van respondiendo. ¿Sí? Bueno, la floración también hace parte mucho el potasio junto al fósforo, bastante. Y el exceso puede provocar carencia de magnesio, entonces como provoca carencia de magnesio, vemos cómo puede presentarse clorosis intervenal. Vean el magnesio, ¿sí? Color amarillo tanto entre los nervios como en los bordes. Entonces, todas estas nervaduras van presentando clorosis, pero cuando ya es muy severa también los bordes van presentando, y no solamente clorosis, sino que ya pasamos una necrosis, también todo lo que es el desarrollo y la deficiencia, la clorosis es bien importante aquí. Vean este halo, bueno, se utiliza más halo para hablar de fitopatología, pero es como un halo más verdoso que se va presentando acá, pero es esencialmente porque toda la hoja inicial era de este color. Aquí ya se presentó toda la deficiencia de magnesio. ¿Por qué afectará más a las hojas jóvenes? ¿Con qué lo relacionamos? Porque se concentra más en las hojas nuevas. Porque se concentra más en las hojas nuevas. Bueno, Dice o sea, que había más. dicho, Ajá. o sea, que usted había dicho que esto se muestra más en las hojas viejas, ¿verdad? Sí. Bueno, porque había dicho que porque como son móviles y se concentran más en las hojas nuevas, Ajá. entonces no distribuye el elemento a las hojas viejas. Exacto. Está bien decir el elemento nutriente o el elemento esencial, está bien. Bueno, como te decía, el calcio funciona mucho y ayuda bastante, aparte de otras funciones, a la rigidez de la pared celular. Entonces, muchas veces, como está débil esta pared celular, entonces hay rajamiento, aunque muchas también de estas son choques térmicos. Aquí no hay tanta concentración y se va presentando aquí en estos bordecitos esto es tomate y cítrico. Pero también, si ya no lo hablamos en frutos, sino en hoja, va presentando una pequeña necrosis. Primero siempre es clorosis, después pasa necrosis. Y si hablamos de tallos, se presenta, como decías al principio, tallos muy débiles, plantas muy débiles, plantas raquíticas si quieres, porque casi siempre que hay poco calcio, hay bastante concentraciones de nitrógeno. Sí, se presenta y pues depende también del pH, depende de la disponibilidad que esté en ese suelo, ¿sí? Bueno, esto es en fósforo. Aquí hay mucho desarrollo de antocianinas. Y siempre pues va a comenzar por las hojas inferiores. Por las hojas inferiores va a comenzar
a presentarse la deficiencia de él. Acuérdate que el fósforo ayuda mucho en las raíces, crecimiento radicular, ayuda también al desarrollo del tubo polínico, entonces ayuda en la floración y también ayudará al cuajado de fruto, a que cuaje desde el inicio. Cuando hay muchos abortos, se ve implicado los micro, pero también el fósforo junto a él. ¿Sí? En azufre, muchas veces de azufre como que se confunden, bueno, ¿eso es azufre o eso es nitrógeno? Entonces, ¿por qué? Pues por la clorosis generalizada que presenta, ¿sí? Y siempre las presenta, pero la diferencia es esa, que esta la presenta la parte superior de la planta, y en cambio el nitrógeno la presenta en la parte inferior, por la misma movilidad. Sin embargo, se ve como también hay disminución de crecimiento y hay una clorosis entonces por deficiencia de azufre. Sin embargo, el azufre también ayuda a todo lo que son proteínas y como es tan móvil, aparece primero en las hojas pues más jóvenes. Ser tan inmóvil. Oh, pasó un avión bien bajito. Al ser tan inmóvil presenta primero las hojas más jóvenes. En cambio, el nitrógeno ya sabemos que es muy móvil, ¿no? Pero se puede confundir la gente por la clorosis. Si no se pone con cuidado, si no se pone bien la visualización de la posición. Aquí es más la posición que en sí la clorosis, porque se puede confundir allí. De estos micros, bueno, la deficiencia de molibdeno no siempre es tan fácilmente detectada, pero el molibdeno también puede asociarse con deficiencia de nitrógeno porque si no hay ese poquitico de molibdeno no ayuda a sintetizar el nitrógeno. Entonces ellos trabajan muy en llave, muy Master, amigos. Dime. ese que me dijo Nasri de que Melvin no se puede conectar. Bueno, entonces que repasen en la página. Ok, y le iba a decir, Master, el molibdeno está relacionado con el nitrógeno, ¿verdad? Sí. Por eso te decía que necesita ese poquitico de molibdeno para poder funcionar el nitrógeno. Siempre. ¿Sí? Este no es una clorosis tan pálida como la del nitrógeno, pero también a veces depende de la severidad. Esto me saca cuando quiero hacer algo. Depende en ocasiones de la severidad del nutriente. ¿Sí? Bueno, quiero ver. Quiero llevarte aquí. Bueno, en realidad les puse 2 o 3. Estas son formas de ir como diagnosticando, son como claves, como que le van ayudando. Ah, pero no lo estás viendo, ¿cierto? No se mira. Ah, perdón, estamos aquí. ¿Ahora? Sí, ya. Estas son formas entonces que nos van ayudando. ¿Por qué? Porque nos van dando claves. Por ejemplo, síntoma visual de deficiencia nutricional. ¿De quién? ¿Nos está presentando en la hoja? ¿Se está presentando en hojas viejas o hojas nuevas? O en las dos. O en los brotes terminales. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy viendo. No, fíjese que mi deficiencia está presentando en hojas viejas. ¿Y qué se presenta? Unas manchitas. Master, Dime. yo tengo una pregunta y es con respecto, digamos, estos tipos de síntomas,
En las plantas es para saber en tiempo real lo que ocurre en el suelo o es para saber lo que ocurrió tal vez anteriormente en el suelo. O sea, es del momento. Bueno, recuerda que hay un diagnóstico directo y un diagnóstico indirecto. El diagnóstico indirecto es el análisis del suelo. Por ser indirecto, posiblemente ya todas estas reacciones ya ocurrieron y se vieron redundadas en lo que la planta hizo. Entonces, por ejemplo, si es que había mucha acidez, un pH, digamos, 4 o 5, cantidades excesivas de hierro, manganeso, y no me estaba permitiendo mucha absorción de un elemento, entonces eso se va a ver redundado, pero después. ¿Por qué? Porque la planta tiene que sufrir un desarrollo, sufrir un desequilibrio y luego presentar el síntoma de deficiencia. ¿Sí? Entonces, primero se ve la planta afectada por todo lo que pasa abajo en el suelo, pero el síntoma real, el síntoma directo, el diagnóstico directo se hace a la planta. Entonces, esto está pasando, pero todo esto está pasando porque el suelo no está bien nutrido. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, entonces si tenemos esos síntomas, nos vamos como dejando guiar. Ah, es que está ocurriendo en las hojas viejas. Uy, las hojas viejas, pero si está ocurriendo en las hojas viejas, quiere decir que mis nutrientes posiblemente son los más móviles, ¿no? Ah, pero ¿cuáles son los más móviles? Ah, no, pues tengo el nitrógeno, el magnesio, potasio, molibdeno. Sí, pero entonces, ¿qué eran? ¿Manchas necróticas o sin necrosis? No, sin necrosis. Ah, pero entonces era la nerviadura, estaba verde, o sea que en el intervenal estaba clorótico. Ah, sí, estaba clorótico el intervenal. Ah, ok, pueden, siempre sean cautelosos. Pueden ser magnesio. Ah, no, pero es que mi nervadura ya estaba amarilla y hay una clorosis generalizada. Ah, entonces podría ser nitrógeno, ¿sí? Bueno, muchachos, el sistema me está sacando. Necesito que vayan repasando. Esto lo tienen hace mucho en el campus virtual, ¿sí? Y, Sí, sí, se ha estado leyendo. ajá, tienen también libros que les he subido. Ahí también está mucho de ello, ¿sí? Por favor, estudien bastante todo este capítulo, tener bien claros los movimientos, bien claros las funciones bioquímicas y bien claros los síntomas de deficiencia. ¿Ok? Ok, está bien. Master, ¿Sí? le iba a decir con respecto al examen, la revisión, ¿cuándo la dará? ¿O usted va a avisar? Sí, bueno, normalmente tenemos 8 días para revisar los exámenes, ¿no? Ah, ok, no hay problema. Sí, entonces voy a revisarlo, a calificar las que son abiertas y luego entonces hacemos la revisión. Ok, no hay problema. Bueno, cuídense entonces. Narri, no te preocupes, va a quedar ahí. Yo la subo hoy para que la veas. Ok. Muchas gracias, Master, que tenga buen día. Bueno, con gusto igual.